Las demás ventajas que yo podía ofrecerle a Jerónima ni siquiera las tenía en cuenta, y eso me humillaba. Hasta en Roma han perdido su prestigio los valores del corazón. Si hubiera vivido en el tiempo de Stendhal, quizás me habría bastado con asesinar a 2 o 3 rivales para recomendarme ante Pía como yerno ideal. De cualquier manera, si bien no reparaba para nada en mi pasión, igualmente se mantuvo insensible a los argumentos económicos que Paulino alegaba en mi favor, y acabó por replicar que yo, pese a ganarme la vida, no era a fin de cuentas sino un pobre diablo, un ambulante. No tenía diploma alguno, ni tampoco dónde caerme muerto, y despachaba mi mercancía a fuerza de ir y venir, caminando, ni más ni menos que si hubiera vendido cacahuetes por las terrazas de los cafés. A tan inobjetables razonamientos que obligaban a Paulino al silencio y a Jerónima a las lágrimas, añadía en forma tajante a una conclusión inesperada, aunque no menos pertinente, a saber, que si su hija era lo bastante tonta como para casarse alguna vez, debía elegir al menos un marido que no tuviera la costumbre de hacer la sopa en el coladero, far la sopa nel paniere. Semejante definición de mi carácter, una vez que tuve conocimiento de ella, me pareció sorprendente por lo exacta. A fin de vencer a tal resistencia, Paulino me exhortaba en toda circunstancia a hacer la sopa en una buena olla, es decir, a mostrarme serio, económico y previsor, en suma, a engalanarme con virtudes que yo detestaba a más no poder, pero que tendrían el efecto de asegurarme una madre. Una vez que Jerónima estuviera casada conmigo, Pía aprovecharía sin más vacilaciones la oportunidad de hacer lo mismo que con él, tal, a su juicio, el curso de los acontecimientos. En vano me esforzaba por demostrarle que, muy al contrario, mi matrimonio dependía del suyo, y que se trataba de convencer a Pía en primer término. Mi buen Paulino quería que todo el mundo fuera feliz. Amaba sinceramente a Pía, lo noté desde nuestra primera tarde en el ómnibus, mas no negaba la satisfacción que le reportaría ser jefe de una nueva familia de 4 miembros, 3 de los cuales desempeñaban ya tareas lucrativas, sin calcular las tareas sencillas que la misma Jerónima pronto estaría en condiciones de realizar. Cuánta diferencia con su primera familia, que no le ocasionaba sino preocupaciones y gastos sin fin. Una muestra del sabor de esa felicidad futura nos la brindaban las comidas nocturnas que nos reunían a los 4, tras de ciertas largas jornadas de trabajo, en torno de la mesa de Pía, pues ésta, no obstante su agrio carácter, era solícita dueña de casa y me había acordado tácitamente lo que en mi tierra llaman la entrada, con tal de que no estuviera nunca solo con Jerónima. Casi siempre de pie, pese a mis protestas, y reacia a la mínima ayuda, vigilaba desconfiadamente a los comensales, de un lado de la mesa las mujeres, del otro lado los hombres, como en las bodas de Caná de Tintoretto, que decora la sacristía de Santa María de Salute en Venecia. Jerónima, que en ausencia de su madre manejaba el hogar, se convertía junto a ella en una niña mimada y se dejaba servir como Paulino. La comida era buena, algo fuerte y sin artificios. Cenábamos sobre la negra madera de la mesa, pero con servilletas. La radio de los vecinos no nos molestaba, adornaba nuestros silencios. De vez en cuando, hacia el término de la velada, recibíamos la visita de Sir Craven y, más raramente, la de Ambrucci. Este último llegaba para recabar informes sobre las iglesias donde yo sabía que se estaban organizando una procesión o una solemnidad cualquiera. Después se presentaba de mi parte a los sacristanes y les vendía sus velas. Era también proveedor del Papa, gracias a los buenos oficios de uno de los Sampitreni con los que yo me había vinculado. Tal prosperidad no le impedía a mi rechoncho amigo quejarse permanentemente de los duros tiempos que atravesábamos. Temía sin duda que le exigiera una comisión, ya que tenía la costumbre de pagársela a los demás intermediarios de su negocio. Pía de buena gana le habría cerrado la puerta de su casa, pero se limitaba, para evitar una escena, a tratarlo con frialdad. Recelaba de él, persuadida de que Ambrucci tenía malos ojos y de que su venganza habría de ser terrible. Mal que a mi futura suegra le pesara, yo por suerte lo estimaba. Sin embargo, prefería no compartir jamás un mismo techo antes que traicionar las esperanzas de Paulino. Razón de más para que yo lo alentara a ser el primero en casarse. Me resultaría más fácil entonces apartar a Jerónima de la vigilancia materna y reservarla solo para mí. Había visto ya muchos matrimonios jóvenes subyugados por el despotismo de una parienta envejecida y frustrada, ávida de sacrificarse en cuerpo y alma hasta hacerse indispensable y todopoderosa.
Pía, sin duda, nos habría prestado los mayores servicios gratuitos, de esos que resultan carísimos, y de cualquier manera habría sido de todos nosotros la más compadecida. Por último, como ya he dicho, la presencia de Pía restaba brillo a Jerónima, que, sintiéndose eclipsada, exageraba su espontaneidad y ponía el mayor de los empeños en dominar con excesivas muestras de adoración filial la sorda impaciencia que, pese a ella misma, delataban sus bruscos arrebatos de torpeza y hasta de insensibilidad. Me atrevía a reprenderla en algunas de las ocasiones en que demostraba por demás evidente mala voluntad para llevarle la contraria a la madre. Acerca de tales intervenciones, va de suyo que Pía no me reconocía ningún derecho. Ya avanzada la noche, al despedirnos de ellas en el patio hasta donde nos acompañaban siempre, yo no dejaba nunca de saludar por vez postrera al gran Pino Doncel, silencioso y colosal guardián de mi bien amada, que habría de continuar allí toda la noche, velando su sueño. En cierta oportunidad mi mirada perdida entre aquel ramaje donde aún piaban montones de pájaros volvió de nuevo al mundo por obra de un corto gemido de Pía. Estaba pálida. Yo había murmurado maquinalmente: «Adiós, Roma». «¿Qué estás diciendo?», exclamó ella con voz turbada. «¿Quién le ha enseñado esas palabras? Más que seguro que nos traerán alguna nueva desgracia». Cuando el padre de Jerónima partió para el frente ruso, en el momento de arrancar el tren se asomó a la ventanilla y eso fue lo que dijo al abandonar para siempre su ciudad natal: «Adiós, Roma». Jerónima me hizo señas de que guardara silencio y condujo a su madre hacia la casa. Ya por las calles expliqué a Paulino que Roma, en mi lenguaje de enamorado, no era sino uno de los nombres que le daba la pequeña. Me replicó que las mujeres eran supersticiosas, pero él mismo parecía muy afectado por el incidente. Todos creían en el poder oculto de las palabras. En casa de Pía, nuestra conversación casi nunca era tan seria. Sentíamos gusto en contarnos nuestras impresiones de la jornada, 1000 anécdotas cuya materia prima suministraban y renovaban sin cesar nuestros amigos los turistas, proveedores enviados por el cielo, mensajeros anónimos de la providencia, raza elegida en la que todos los pueblos de la tierra estaban confundidos indistintamente, numerosa como las arenas del mar, bullanguera como las cigarras, curiosa como las urracas, morosa como las orugas, esquiva como los saltamontes, condenada al despojo como las ovejas, rebaño dócil y sagrado que Pía alimentaba, Paulino transportaba y yo instruía, y cuyo desfile callejero contemplaba Jerónima con la misma mirada que una hija de Noé el abigarrado y monótono desfile de los animales por la pasarela del arca. Los turistas, a fuerza de ocuparnos de ellos, qué bien acabábamos conociendo la especie, sus variedades, sus caracteres, su canto y su plumaje. Habíamos llegado a maestros en el arte de adivinar hasta en sus menores detalles la condición de cada cual, su origen, su nacionalidad, su estado, sus gustos. En el pronóstico de las propinas y comisiones era Pía quien más destacaba, estimando en liras más, liras menos, las larguezas a las que podríamos atenernos. Su juicio variaba, según los casos, de acuerdo con escalas móviles en las que tenía cabida lo mismo el fulgor de una corbata que el timbre de una voz, la ingratitud de una mirada, tanto como la forma de comer. No ignoraba que los más ricos son los más avaros, pero sabía distinguir a los ricos vergonzosos, los idealistas, los débiles, esos que temen dar mucho y que a menudo dan lo máximo, o dar muy poco y que a veces no dan nada, los puntillosos, los vergonzantes, los snobs de todas clases, las personas de principios, esas que siempre resultan indemnes, esos que gritan antes de que los toquen, esos que no piensan en otra cosa, esos que no tienen aspecto de nada, esos que miran de arriba a abajo, esos que estiman que lo caro es siempre lo más barato y que, por economía, compran encendedores de oro, esos que guardan en la caja los cabos de las cerillas usadas, esos que se agachan por un alfiler y extienden cheques, los hijos pródigos, los que gastan frases, esos que no tienen sangre de horchata, esos que piden perdón, los arruinados sinceros, los aprovechados, los generosos fingidos, los siempre pobres, los ricos que marchan a la ruina y los pobres que llegaron a ser ricos. Por lo demás, los trataba a todos de la misma manera, ponía en el bolsillo lo recibido, no recontaba, no se equivocaba jamás, y agradecía a todo el mundo con igual frialdad que se atenuaba apenas solo en favor de los querubines. Sus amabilidades no se medían por los beneficios. Por la noche Jerónima hacía el balance de las utilidades y luego guardaba en un cajón las monedas y los billetes,
minuciosamente clasificados. El dinero tenía a sus ojos un prestigio fascinante, aunque no lo deseaba con avidez, hubiérase dicho que se dedicaba a la numismática. Los querubines de Pía no siempre eran también los míos. Adivinaba a los seres que habían sufrido, mujeres por lo general, y apreciaba su valor. A los más heroicos les reservaba la muda ofrenda de su corazón. Yo, menos sensible a cuanto la gente acepta de la vida que a cuanto aporta a la misma, me sentía atraído de antemano por los artistas, es decir, por esos hombres y mujeres cuyo sufrimiento se traducía en algo así como música. Dicha música era la misma que brotaba también de Italia. En los querubines que yo elegía amaba lo que en ellos había de italianos, y en razón de lo cual ellos mismos amaban a Italia con pasión ardiente, cual patria recuperada y que muy pronto volverían a perder. Como estaban de paso, entreveían apenas ese paraíso que tanto habían soñado, que habían supuesto su existencia sin existencia sobre la tierra, y que de buenas a primeras reconocían con nostalgia y estupor. El paraíso de la belleza posible, enaltecida, debidamente incorporada a la vida. Casi todos eran pobres y estaban decepcionados, humillados, vencidos. Después de su primera serie de poemas, de su primer ensayo de teatro, de su primera exposición o su primer concierto, que les habían costado ya bastante caro, se habían rendido, se habían procurado una posición en sus pequeñas ciudades grises, se habían dejado convencer de que el arte y cuanto supone de rebeldía y de embriaguez son cosas frívolas y condenables, habían formado un hogar. También yo, si estaba de Dios, formaría el mío con Jerónima, pero en nuestro caso la aventura era a todas luces excepcional y acabaría mucho mejor. Habrían comprado a crédito un juego de muebles de estilo Luis XVI para el pequeño salón donde jamás ponían plantas. Quizás se consolaban a escondidas con algunos libros, fotografías o discos, una que otra audición de radio, una que otra charla de amigos iguales a ellos. Eso servía para matar el tiempo, pero el remedio era peligroso y les provocaba fiebres inútiles. Después, un día cualquiera, por casualidad, a fuerza de ahorros, gracias a unas vacaciones pagas o a una excursión colectiva por consejo de un compañero de trabajo o de un cura organizador de peregrinaciones, desembarcaban los ojos desorbitados por el cansancio, el deslumbramiento y la incredulidad en el país donde los testimonios de la edad de oro seguían todavía en pie. Evidencia ninguna tan dolorosa como esa que los enfrentaba con la diosa que se había negado a ser de ellos para prodigarse allí con la más desconcertante generosidad. Llegaban con el pelo encanecido, el rostro sin el fulgor de otrora, tímida la mirada hecha de la ausencia, cuando ya era demasiado tarde. La diosa desplegaba ante ellos sus tesoros y les concedía una sonrisa efímera, limitada al tiempo de sus vacaciones. Yo, que a juzgar por las trazas vivía en constante intimidad con ella, era motivo de envidia para esos amantes mal enmendados que al día siguiente emprenderían de nuevo el camino de su exilio y de su soledad. Ignoraban que, tal como ellos, había errado mi destino, más gravemente, acaso, pues había regateado el precio de mi sacrificio y al no poder participar en los trabajos de la diosa asistía casi jornada tras jornada a sus fastos, aunque de rondón, como los parásitos y los bufones. Me había sustraído a la resignación definitiva gracias a la cual ellos desde lejos, en su dolor y en su renuncia, la adornaban aún con limpio corazón. No me atreví a confesárselo a ninguno, pero solo a ellos les revelaba mis más caros secretos. Los pequeños ascetas del Vaticano, la plaza dei Cavalieri di Malta, el rústico atrio de San Juan de la Puerta Latina o la casa del cardenal Besarión. Respetuoso de su silencio cuando callaban y al servicio de su tranquilidad, me valía de trampas al horario para ahorrarles a sus éxtasis el tormento de la prisa y entretenía al grueso del grupo con alguna boa exploración arqueológica, mientras ellos se demoraban para sorprender en alguno de los espejos de agua del foro el temblor de una libélula o el reflejo rojizo de la basílica de Constantino. Se solazaban ante las ruinas, ya porque eran capaces de volver a darles vida, ya porque ellas los consolaban sobre la dignidad de los proyectos fallidos, de las glorias frustradas, de las almas muertas.